Hola chicas, otro día más, otro entrenamiento, ¿vale? Espero que el del otro día os gustase, que lo hayáis podido realizar todas las veces que os haya apetecido, porque como si lo hacéis todos los días, no creo que os produzca un cansancio brutal ni nada y os va a venir bien, todo lo contrario, yo os animo a que lo hagáis todos los días para que realmente consigamos el objetivo de poder hacer toques de dedos y toques de brazos sin la necesidad de que toque el suelo, porque al final como hay que hacerlo es sin que toque el suelo, ¿vale? Yo sé que cuando me veáis me vais a dar una sorpresa increíble, vais a haber hecho muchas cosas y vais a haber mejorado un montón, seguro. Y estaréis súper animadas porque tendréis muchas ganas, no tengo ninguna duda. Ahora vamos a empezar, como siempre, con el calentamiento que siempre os doy la chapa y soy muy pesada en que lo hagáis y que parece que no sirve de nada, ¿vale? Entonces, como siempre, voy a poner de pie, me vais a no volver a ver. Vamos a empezar de abajo hacia arriba, haciendo círculos, con los pies, con las rodillas, cadera, hombros, codos, muñecas y cuello. Ya siempre os digo que todas a la vez no, porque sé que hay veces que hacéis todos a la vez, pero siempre un pie con las manos en la cintura hacia el lado derecho 10 veces, hacia el izquierdo 10 veces, el otro pie 10, hacia el otro lado 10, igual la cadera, hacia el lado 10, hacia el otro lado 10, adelante y atrás, 10 y a un lado y al otro, ¿vale? Con los hombros igual, todo el recorrido bien hecho, muy importante que os toméis para el calentamiento el tiempo que necesitéis, tampoco exagerando, pero hacer todo muy bien, para que todas las articulaciones del cuerpo estén preparadas para cualquier ejercicio que podamos hacer, ¿vale? Hacia atrás, hacia adelante, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Todo lo que digo 10 veces, ¿vale? Los codos, también muy importante, hacia afuera 10 veces, hacia adentro 10 veces, ¿vale? Igual con las muñecas, hacia afuera, ¿vale? Hacia adentro, otras 10, abren y cierran, 10, ¿vale? El cuello, como la otra vez, podéis alternar un círculo hacia cada lado por el hecho de no marearos por estar girando siempre hacia el mismo lado. Y siempre lento y completando todo el recorrido, ¿eh? Si no, al acabar podréis tener sensación de mareo, ¿vale? El de sí, arriba y abajo, y el de no, ¿vale? Bien, hoy vamos a empezar con el mismo ejercicio del otro día, sentados en el suelo, para ver simplemente qué recordáis. Esto quiero que las personas que no sé si todo el mundo lo habréis podido hacer más de un día los ejercicios, desde el primer entrenamiento hasta este. Si no, quiero que empecéis por este para que comparéis, en comparación de cómo acabasteis el otro día y cómo habéis empezado este entrenamiento, a ver si habéis mejorado, si estáis igual, que necesitáis hacer más repeticiones. Mínimo son 10, máximo las que queráis, pero sin cansaros, claro, ¿vale? Entonces empezaremos igual, de espaldas a la pared, bien apoyadas, bien rectas, los hombros ahí bien puestos y uno bajito, uno alto, bajito, alto, bajito, alto, bajito, alto, ¿vale? Eso lo haremos por lo menos 20 veces, he dicho que el mínimo era 10, pero no, 20, ya os tendría que salir 20, ¿vale? Entonces, me interesa que lo hagáis bien, si no sale uno bajito y uno alto, quiero que se diferencien, por favor, cogéis el balón y volvéis a empezar, ¿vale? Es el autopase y el pase de dedos en parejas, recordad, ¿vale? Quien quiera lo puede hacer en parejas, quien no, a quien aparece está bien, simplemente apoyarse, no hace falta ni